las dudas. Bueno, empezamos. Esta es la defensa de mi tesis de doctorado que realicé en la Fundación Instituto del Lugar bajo la dirección de Eduardo Castaño. Se titula Estudio de la neurotoxicidad de péptidos amiloides y proteína tau asociadas a demencias humanas en el sistema nervioso de drosófila. Ahí está. Bueno, los amiloides son agregados proteicos altamente ordenados, tienen una estructura filamentosa como se puede ver en la figura. Las subunidades que lo conforman son hebras beta de polipéptido que se van encimando unas a otras y se unen por fuentes de hidrógeno. Una forma de identificar estos amiloides es utilizando un fluoróforo 2-tioflavina T o tioflavina S, porque presentan afinidad hacia ellos, que es algo que utilizamos en el trabajo para identificarlos. Y si bien la fibra es algo que se va formando en distintos estadios y la fase final, que es la fibra en sí, se ha propuesto que las especies intermediarias son las más tóxicas, entre ellas las especies oligoméricas. La demencia es un síndrome progresivo, un síndrome crónico y progresivo que está causado por patologías del cerebro, en las que ocurren un deterioro en las funciones cognitivas. En este trabajo nos centramos en dos demencias: la enfermedad de Alzheimer, que es la principal demencia en la población adulta, y tiene dos formas: la forma esporádica, cuya causa no se conoce y el principal factor de riesgo es la edad, y es la forma más común, y la forma familiar que está asociada a mutaciones específicas y es de inicio más temprano. Además, estudiamos la demencia familiar danesa, que es una enfermedad muy poco frecuente, que está asociada a una mutación autosómica dominante en el gen BRI2. Esta demencia es de inicio muy temprano, cerca de los 30 años ya se empiezan a notar defectos a nivel no todavía cognitivo, pero posteriormente sí lo es, y es mucho más agresivo que el Alzheimer. Estas enfermedades tienen características en común y diferenciales. Entre ellas, en la enfermedad de Alzheimer se acumula el péptido A-beta. Esta acumulación ocurre en el hipocampo y en la corteza cerebral y forma lo que se llama depósito de amiloide, que es intra y extracelular. En la demencia familiar danesa se acumula otro péptido que también tiene características amiloidogénicas, que se llama ADAM. La acumulación ocurre principalmente en el hipocampo, en la corteza y en el cerebelo, lo que nos indicaría de que hay algunos síntomas diferenciales entre ambas enfermedades, y el depósito también es intra y extracelular. En ambas enfermedades se acumula además una proteína que se llama tau, que se acumula de manera hiperfosforilada y forma los ovillos neurofibrilares, que son una acumulación intracelular. Algo en lo que se diferencia es que A-beta es un producto fisiológico que está presente en todas las células, mientras que la generación de ADAM es patológica. La producción de A-beta es a raíz de la proteína precursora del amiloide de APP, que puede ser procesada por dos vías: en la vía amiloidogénica, es cortada por la enzima beta secretasa, y después por la enzima beta secretasa se libera, entre otros fragmentos, A-beta, que tiene 40 o 42 aminoácidos. Las mutaciones asociadas a la Alzheimer familiar están presentes en la secuencia de la proteína precursora y también en la subunidad catalítica de la enzima, en la enzima gamma secretasa. BRI2 es una proteína también fisiológica, que es procesada, es cortada en este sitio con una proproteína convertasa y libera un péptido de 23 aminoácidos, que también es fisiológico como beta. Pero en el caso de la demencia familiar danesa ocurre una duplicación en el genoma de 10 nucleótidos, donde se pierde un codón de stop. Entonces se transcribe y se traduce una proteína más larga.
que cuando es cortada en el mismo sitio libera este péptido de 34 aminoácidos que es ADAM, que comparte los primeros 22 aminoácidos con PDL3. PDL3 es un péptido que no tiene características amiloidogénicas y por eso lo usamos como control a lo largo de todo el trabajo. Tau es una proteína cuya función principal es estabilizar microtúbulos, como se ve en la trama de la izquierda. Está presente principalmente en neuronas en el cerebro adulto, alceisiformes, que difieren en la presencia o ausencia de repeticiones N-terminales, o en la presencia de 3 o de 4 dominios microtúbulos. Si bien tanto la enfermedad de Alzheimer como la demencia familiar danesa Tau no presenta mutaciones, se han descrito mutaciones en la secuencia de esta proteína que se asocian a otra demencia que se llama demencia frontotemporal hereditaria. Y estas mutaciones principalmente se ubican dentro y cerca de los dominios microtúbulos, lo que nos habla de la importancia de la construcción de esta sección. Una de las formas de la hipótesis amiloide propone una relación neurotóxica entre la beta y el fosfotau. Lo que se propone es que la acumulación de beta oligomérico genera un desbalance en la actividad de quinasas y de fosfatasas, y de esa manera la proteína Tau se hiperfosforila. Cuando está fosforilada es menos afín a los microtúbulos, se despega y de esta manera se generan alteraciones en el transporte axonal. Dentro de los múltiples sitios donde puede fosforilarse Tau, en el trabajo destacamos el sitio serina 2 y serina 306, que son dos de los sitios que están ubicados dentro de los dominios de la microtubular. Estos oligómeros de Tau, de fosfotau, generarían inhibición en distintas rutas celulares como la degradación por retrosoma y activarían un reinicio del ciclo celular que llevaría a la muerte neuronal. Nosotros nos preguntamos, a raíz de esta propuesta que existe para el desarrollo de la beta-tau, ¿se ocurre algo similar con la segunda relación entre la beta-tau del mismo modo? Bien, entre las diversas respuestas celulares frente a la toxicidad, se ha detectado activación de la respuesta a proteínas empleadas en cerebros de pacientes con enfermedad de Alzheimer y también con demencia frontotemporal. Esta es una respuesta que se monta en el vehículo plasmático, cuenta con 3 sensores que están anclados en la membrana de la retícula y de unos PET 6. Normalmente cada una de estas proteínas está unida a BIP, que es una chaperona en el retículo, y cuando ocurre regulación de proteínas mal pegadas, BIP se disocia de ellos para cumplir su función. Cuando eso ocurre, se activa cada una de las proteínas. En el caso de ILE y de Melissa, se autofosforila y escinden 26 nucleótidos del mensajero de XPP1, que cuando se traduce actúa como factor de transcripción y activa distintos genes asociados al estrés, entre ellos activa ABI. Esta es una de las vías más conservadas en esta especie. La vía de PER ocurre algo parecido, PER y Melissa se transfosforila y fosforila a EIF2 alfa. EIF2 alfa fosforilado inhibe la síntesis total de proteínas. Aunque algunas proteínas son producidas selectivamente, como es el caso de F4, que también actúa como factor de transcripción y activa, esta vía se cree que está más asociada a la activación de genes asociados a apoptosis. También activa la transcripción de GAP34, cuya función es desfosforilar a estos alfa, que sería como un inhibidor de la vía. De este modo se volvería a restaurar la síntesis de proteínas. La vía de 36 es la menos conservada. Lo que ocurre es que ATP6 trasloca a Golgi, donde sufre una proteólisis, y luego actúa como factor de transcripción y activa distintos genes relacionados con el estrés. Se propone que también activa. En este trabajo vamos a hablar de la heteronomía.
vamos a hablar del factor de transcripción de IgG1, vamos a hablar de ATP4 que está debajo de la vía de PER y vamos a hablar del ATP4. Hay muchos estudios sobre las tres vías de UPR y la toxicidad asociada a beta y a tau en humanos animales. Prácticamente se han asociado las tres vías con la toxicidad de la beta. En el caso de tau hay resultados contradictorios, algunos dicen que no se activa ninguna vía, algunos dicen que se activa principalmente la vía PER, esto es estudios con ratones. Hay un solo trabajo con Drosophila donde se propone que se activa la vía de IgG1. Es importante que en todos estos casos se utilizan variantes muy agresivas, tanto de beta como de tau. Por eso me refiero a que presentan mutaciones que hacen que se agregue mucho más o que se exprese gran cantidad de cada una de estas proteínas. Para el caso de Adán hay solo 3 ratones transgénicos que tienen un fenotipo muy sutil. No hay modelos fieles para estudiar la toxicidad de Adán, ni animales ni celulares, y no se estudió nunca UPR. Además, en ningún caso se ha estudiado una respuesta clónica, ¿sí? Asociado a una exposición clónica a la toxicidad de los péptidos en relación a UPR. Entonces, en base a todos estos antecedentes, nuestra hipótesis principal es que existen mecanismos de neurotoxicidad comunes y diferenciales entre los péptidos A y beta, que incluyen a la patología asociada a tau y a la respuesta proteínas nucleares. El objetivo general que nos planteamos es estudiar la neurotoxicidad de los péptidos A y beta, así como la proteína tau, y estudiar su relación con UPR en el sistema nervioso de Drosophila. ¿Por qué elegimos a Drosophila? Porque Drosophila conserva características a nivel de organización de sistemas y funciones celulares como el ser humano. Se puede conseguir a muy poco tiempo y analizar su fenotipo también en poco tiempo. Hay muchos comportamientos cuantificables, validados, entre ellos la fetasis genética que va a explicar el siguiente femenino. Y hay un montón de herramientas genéticas que ya me esa diversidad de ensayos. El ensayo de biotaxis negativa procesa un reflejo complejo que ocurre en el sistema nervioso central, por eso nos permite estudiar neurotoxicidad. Básicamente lo que hacemos es ubicar 10 moscas en cada uno de los diarios de vidrio de distintos fenotipos. Los ubicamos en este dispositivo, a ver si está el video, y golpeamos contra la mesa, las moscas van escalando o caminando, y lo que hacemos es medir el promedio de escalada de cada tubo después de 5 o 10 segundos que las moscas estuvieran en la base del tubo. Eso lo realizamos 7 veces en cada ensayo, con solo las 5 últimas mediciones, y después obviamente hacemos repeticiones para poder realizar estadísticas. Drosophila nos permite expresar un tejido específico. Nosotros utilizamos el sistema de 4S, que es el más común. Esto nos permite tener un nivel de expresión diferencial de acuerdo al promotor que fijamos, y además obviamente podemos elegir el tejido donde vamos a realizar esa expresión. Básicamente lo que tenemos es una línea parental que dirige la expresión de DAL4 con el promotor del tejido que decidimos, y otra línea donde tenemos la secuencia UAS a la cual se pegaría DAL4 pero iba arriba del interés. Cuando cruzamos ambas moscas, el porcentaje de la progenie va a tener las dos herramientas juntas y de ese modo conseguimos la expresión en el tejido deseado. En este trabajo utilizamos principalmente el promotor ELAM, que es un promotor que dirige la expresión a todas las neuronas, y el promotor de IU que dirige la expresión a neuronas neuronológicas. Los objetivos específicos que nos planteamos son caracterizar el efecto de la sobreexpresión de Adán en el sistema nervioso de Drosophila, determinar si la proteína tau endógena es necesaria para el efecto tóxico de Adán y de beta,
Caracterizar el efecto de la expresión de la humana en el sistema nervioso de la Drosophila y el efecto de su expresión con Adán. Y estudiar las respuestas proteínas nucleares en los que se expresan Adán, A, beta, con Tau. Bueno, respecto al primer objetivo, lo que hicimos fue expresar el péptido Adán en homociosis en el sistema nervioso y analizamos su acumulación a través de Watson blot a lo largo del tiempo. Lo que encontramos es que esta acumulación es dependiente de la dosis y de la edad, como se puede ver en la calle que señalamos el extracto proveniente de las moscas que son 2 copias de Adán y tienen 21 días de edad. Se puede ver claramente la acumulación del monómero y la deficiencia del metrómero que no ocurre en ningún otro caso. Además, realizamos inmunofluorescencia de cerebros de 14 días, estamos expresando un copias de Adán. Normalmente acá no se ve muy bien, ¿no? Encontramos que la acumulación del péptido es perinuclear, pero que la tesis se veía más es perinuclear. Y además habíamos determinado en el laboratorio que la función conductamina es negativa, por lo cual las especies que se agregan no son utilizables. Para analizar el efecto tóxico de Adán, realizamos primero un ensayo sobre vida, también con 1 o 2 copias del péptido, y encontramos que al empezar una copia del péptido no hay diferencias respecto a su control, mientras que al empezar 2 copias del péptido sí hay una diferencia en la curva de sobrevida que se ve claramente reflejado en la vida media que pasan nuestras moscas. Y en lo que reacción activa, encontramos que la expresión de una copia del péptido no tenía toxicidad alguna ni a los 7 o los 21 días, mientras que la expresión de 2 copias es tóxica para nada. Es por esto que decidimos trabajar con las moscas que expresan 2 copias de Adán y de ahora en adelante no voy a hacer referencia a la dosis génica, siempre vamos a hablar de la Adán por dosis como control de la cosas. Bueno, para estudiar si hay una relación entre la toxicidad provocada por Adán y Tau, lo primero que hicimos fue analizar los niveles de fosforilación de Tau endógena de la Drosophila y la cantidad también de Tau total. Y nos encontramos que había una disminución en el nivel de fosforilación en el principio que está asociado en la enfermedad de Alzheimer a la patología. Lo importante de este resultado es que en principio no estaría ocurriendo una hiperfosforilación de Tau como se ha propuesto en el caso de la beta. Entonces, lo que podemos decir de estos resultados es que la toxicidad de Adán en el sistema nervioso de la Drosophila es dosis dependiente y que está asociada posiblemente a la acumulación de especies similares, seguramente biológicas. Y además que la toxicidad de Adán no dependería de la fosforilación de la serina 2, a diferencia, como dije, de lo que se ha propuesto para el caso de beta. Entonces, para seguir estudiando la relación entre Tau y el efecto tóxico de Adán y la beta, nosotros pusimos disminuir los niveles de Tau endógena. Para ello contamos con 3 herramientas. La línea de Tau Tau-BP fue descrita por primera vez en 2003 y en 2014 se utilizó para estudiar toxicidad de Tau en el sistema nervioso central. Es una deficiente genómica que se genera a través de la comunicación de 2 interrupciones entre Tau y la Tau-BP. Por Watson blot vimos que se disminuye de manera imperceptible por este método la forma total de Tau, pero sabemos que hay otros genes que estarían afectados. Después contamos con la línea ARNI de Tau, que fue descrita también en la misma publicación que la línea anterior. Esta línea nos permite expresar en un tejido específico una RNAi que disminuye todas las formas de Tau, salvo Tau que es la más pequeña y seguramente no es funcional. Y por Watson blot, si bien disminuye de manera considerable los niveles de proteína, todavía son perceptibles por este método. Esta línea no estaría afectando a otros genes.
Finalmente, 2 años después de esta publicación, nosotros habíamos comenzado nuestro trabajo un año antes, se publicó la línea Knockout Town, que es una knockout específica que afecta a todas las isoformas, también disminuye de manera prácticamente local, según este método, la isoforma mayoritaria de Tau, y no estaría afectando a ningún otro. Entonces lo que hicimos fue combinar cada una de estas líneas con el peptido DAN y con el peptido beta. En el caso de DAN realizamos un ensayo de genotaxis negativa al combinarlo con la línea de cacao KVP y no encontramos diferencias en la toxicidad provocada por el peptido. Luego combinamos a DAN con el ARNI de Tau y nuevamente no encontramos diferencias a lo largo del tiempo. No pudimos realizar este ensayo con la línea Knockout Town porque tenemos un problema experimental asociado a una línea que se requiere para poder establecer otras líneas y de esta manera quedó pendiente ese ensayo. Pero en el caso de beta pudimos analizar las 3 líneas cuando analizamos el efecto de la disminución de Tau con la disminución del Tau KVP. Al expresar a beta encontramos que el efecto tóxico empeoraba. Sin embargo, cuando realizamos el mismo ensayo con la línea Knockout Town, encontramos que el efecto tóxico mejoraba. En el caso del mensajero, de la disminución del mensajero de Tau, no encontramos nuevamente diferencias a lo largo del tiempo al expresar a beta. Este es un resumen de nuestros resultados. Lo que vimos es que al disminuir los niveles de Tau con el cacao KVP y expresar a DAN no hay diferencias. No pudimos realizar el ensayo con la línea de Tau y con el ARNI de Tau no encontramos diferencias. En el caso de la beta encontramos que la disminución de Tau con la deficiente del cacao KVP había un empeoramiento en el efecto tóxico, mientras que con la Knockout había una mejora. Y con la línea ARNI no encontramos diferencias. Entonces, a raíz de las características de cada una de estas líneas, lo que creemos es que la línea de Knockout presenta efectos ajustables y que eso no nos permite evaluar certeramente la disminución de Tau al expresar a DAN o beta. Y además que la disminución con el ARNI no sería suficiente para generar una modulación de fenotipo tóxico ni para DAN ni para beta. Bien, estos objetivos, que podemos decir que lamentablemente no pudimos determinar si la toxicidad de DAN depende de Tau. En el caso de beta, el Knockout disminuye su toxicidad. Y habría que considerar que ya la función de Tau y la reacción de Tau en la drosófila con el receptor beta no sea comparable a lo que ocurre con Tau humana. Es por eso que decidimos incorporar en nuestro estudio a Tau humana. Lo primero que hicimos fue caracterizar el efecto de su expresión. Contamos con 3 líneas que nos permiten expresar Tau humana en la drosófila: Human Tau Low, Human Tau High y Human Tau S2A. Low y High nos permiten expresar la misma forma, más larga, no presentan ninguna mutación, solo difieren en el nivel de expresión. Y Human Tau S2A también nos permite expresarla de su forma más larga, 2N4R, pero presenta 2 mutaciones iguales, en la serina 262 y en la serina 356, que están mutadas por alanina, y eso impide que se puedan morforizar. Al analizarlas por Western blot, encontramos que el nivel de expresión de las líneas Human Tau High y Human Tau S2A son similares y son altos en comparación a la línea Human Tau Low que en estudios conjuntos no se pudo detectar. Además, como se ve, como era lo esperable, la línea Human Tau S2A no presenta ninguna reactividad con un anticuerpo específico contra la serina 262 fosforilada. Para poder detectar la presencia de Tau en la línea Human Tau Low, tuvimos que realizar ensayos aparte en los que cargábamos
aproximadamente el rol de proteínas, por eso la expresión de tau en este caso es muy baja. Bueno, para estudiar la toxicidad realizamos ensayos de genotaxis negativa, comparamos la línea Human Tau Low con Human Tau High, ya que presentan la misma isoforma, ninguna de las dos tiene mutaciones, solo difieren en el nivel de expresión. Quería decirlo otro. Y comparamos la línea Human Tau S2A y Human Tau High porque también expresan la misma isoforma, los niveles de expresión son similares, solo difieren en la fosforilación. Bien, lo que encontramos en este ensayo es que solo la línea Human Tau High genera un fenotipo tóxico desde los 3 días que se mantiene a lo largo del tiempo. Esto nos está hablando de la importancia de los niveles de expresión de la proteína y la capacidad de fosforilarse. Este es un nivel de sitios en principio. Luego lo expresamos a Tau con Adam para analizar si hay una relación entre... Sí, con este que hay una interferencia. Ok. Bueno. Coexpresamos a Tau con Adán para analizar si había diferencias en el fenotipo tóxico. Lo hicimos primero con la línea Human Tau Low porque Adán es demasiado tóxico y encontramos que no había diferencias a lo largo del tiempo. Cuando coexpresamos a Adán con Human Tau High, como era de esperarse, ambas líneas son demasiado tóxicas, entonces la combinación fue letal y no nacieron individuos. De estos resultados podemos decir que la toxicidad provocada por Tau humana en drosófila es dependiente de la abundancia de la proteína y estaría asociada a la fosforilación de estos sitios específicos, serinado 6,2 y o serinado 356. Y nuevamente no encontramos evidencias de que haya una relación neurotóxica entre DAN y Tau como se estuvo proponiendo para beta. El cuarto objetivo lo dividimos en dos, que era estudiar la respuesta a proteínas mal plegadas. En este caso vamos a hablar de lo que hicimos respecto a DAN y a beta. En el laboratorio se generaron líneas que expresan niveles similares tanto de P23 como de beta como de ADAN, y esta de superfompas en el ensayo de geotaxis negativa. Lo que vimos es que ADAN es tóxico desde los 3 días y mantiene su toxicidad a lo largo del tiempo, mientras que en el caso de beta es necesario, el tiempo es un componente muy importante para que se pueda visualizar su toxicidad. Entonces nos propusimos realizar un análisis comparativo entre la respuesta a proteínas mal plegadas frente a la toxicidad provocada por cada uno de estos péptidos a lo largo del tiempo. Nos enfocamos en la vía de IRE, que se las recuerdo acá en el dibujito de la izquierda. Lo que hicimos primero fue analizar el splicing del factor de transcripción que estaría indicando activación de la vía. Para eso utilizamos un reportero fluorescente XBP1-GFP que cuando ocurre la escisión de los 26 nucleótidos queda en marco de lectura la proteína GFP y de ese modo se puede evidenciar la fluorescencia. En primer lugar, tanto en el caso de la expresión de beta como de ADAN detectamos activación de la vía. Y cuando medimos la intensidad de fluorescencia, encontramos que ADAN presenta niveles altos de fluorescencia desde temprana edad que se mantienen a lo largo del tiempo, mientras que en el caso de beta la intensidad va creciendo paulatinamente y encuentra su pico recién a los 21 días, lo que se correlaciona con el efecto tóxico de cada péptido. Para comprobar este resultado, cuantificamos los niveles de mensajero de XBP1 spliceado por real-time PCR y encontramos que la misma tendencia, ADAN mostraba un aumento desde los 3 días, con una diferencia significativa a los 14, que luego se mantiene. Y en el caso de A-beta, los niveles van aumentando de a poco y nuevamente encuentra el máximo a los 21 días.
analizamos el nivel de la chaperona VIP, que está río abajo de XBP1 para darle mayor peso a estos resultados, y encontramos nuevamente que a lo largo del tiempo, en el caso de las moscas que expresan ADAN, los niveles se ven aumentados desde temprana edad, y el máximo lo encuentra a los 14 días, mientras que en el caso de abeta el aumento es paulatino y nuevamente su máximo es a los 21 días. Entonces, la activación de esta vía estaría dependiendo del nivel de toxicidad inducido por cada péptido. En estudios anteriores en el laboratorio se había analizado el efecto de la modulación de XBP1 al expresar abeta, y habíamos encontrado que su disminución empeora el efecto tóxico de abeta asociado a un aumento en su acumulación. Entonces nos propusimos analizar lo mismo en el caso de ADAN. Primero tratamos de expresar el RNAi de XBP1 con el promotor pan-neural ELAB, y resultó ser tóxico, letal, por lo cual decidimos acotar la expresión a un subset neuronal. Es acá que utilizamos a las neuronas, a BGLUT, que dirige la expresión a neuronas glutamatérgicas. Y encontramos del mismo modo que lo que habíamos encontrado con abeta, que la disminución de XBP1 empeora el fenotipo tóxico, tanto a los 3 como a los 7 días. Quisimos realizar un ensayo similar disminuyendo los niveles de VIP, pero la sola expresión del RNAi de VIP es letal. Entonces, nuevamente la disminución de XBP1 está empeorando el fenotipo tóxico inducido por ADAN, lo que nos hablaría de que esta vía cumple un rol protectivo. El otro resultado que habíamos descrito con abeta era al sobreexpresar XBP1, y lo que encontramos es que la toxicidad de beta se veía disminuido, y del mismo modo se veía disminuida su acumulación. Entonces analizamos lo mismo en el caso de ADAN. Este ensayo lo hicimos tanto con el promotor pan-neural ELAB como con BGLUT, y no encontramos diferencias a lo largo del tiempo al sobreexpresar ADAN. Los mismos resultados encontramos cuando analizamos el efecto de la sobreexpresión de VIP con ADAN. Por lo cual, en este caso, tanto la sobreexpresión de XBP1 como de VIP no son suficientes para modular el efecto tóxico inducido por ADAN. A raíz de estos resultados proponemos una dinámica de activación de la vía de IRE1. Lo que proponemos es que la activación de la vía, como se ve en el eje Y, depende del nivel de neurotoxicidad que presenta el sistema. La pendiente, la forma, estaría asociada al estado fisiológico en el que se encuentran las células, ¿sí? Que dependería del efecto tóxico particular de cada péptido en este caso. Y ubicamos en este lugar a abeta. Este sería como el inicio de los ensayos. Nosotros iniciamos a los 3 días. En este caso, la toxicidad inducida por abeta es mucho menor que la que se detecta en el mismo tiempo al expresar ADAN. Por eso la activación de la vía es diferencial en cada uno de los casos. Y lo que creemos es que existe un máximo en el cual la vía ya no puede responder. En la línea punteada se refiere a resultados preliminares que no mostré acá, que nos hace pensar que la vía comienza a decaer. Esto también se ha propuesto en distintos trabajos, que estaría asociado a que la respuesta ya no es suficiente para afrontar la toxicidad. Bien, de estos resultados podemos decir que la dinámica de activación de la vía de IRE1 depende del nivel de toxicidad inducido por ADAN y por abeta, y que la vía de IRE1 tendría un rol protectivo frente a la toxicidad provocada por ADAN, al igual que lo que detectamos en el caso de abeta. La segunda parte de este objetivo es estudiar la respuesta a proteínas mal plegadas en moscas que sobreexpresan tau humana en Drosophila.
Nuevamente nos enfocamos en la vía DIRE1, que es la más conservada. En primer lugar, cuantificamos los niveles mensajeros de XBP1 spliceado en las 3 líneas que expresan tau, human tau low, human tau high y human tau S2A, y no encontramos diferencia ni a los 3 ni a los 14 días. Para comprobar este resultado, tomamos la línea human tau high, que es la única que ejerce un fenotipo tóxico, y utilizamos la herramienta XBP1 EGFP para ver si había fluorescencia positiva. Y bueno, acá parece que es todo negro, pero hay un cerebro. Lo comparamos con una línea que expresa beta, que sabemos que activa esta vía, y no encontramos fluorescencia positiva. Además, cuantificamos los niveles de la chaperona VIP, que está arriba abajo de XBP1, a los 3 y a los 14 días en las 3 líneas, y nuevamente no encontramos diferencias entre ellas, por lo cual la vía de IRE no estaría activa a raíz de la expresión de tau humana en Drosophila. Entonces decidimos analizar la vía de PERC, que es la que se propone, que es la que se activa principalmente frente a la toxicidad de tau. Contamos con un ARNAI contra ATF4, que es este factor de transcripción que se traduce selectivamente cuando se activa la vía, y un ARNAI contra GAD34, que está arriba abajo de ATF4, pero sería un inhibidor de la vía, ya que desfosforila IF2-alfa. Realizamos el ensayo de geotaxis negativa y lo que encontramos es que la expresión del ARNAI contra GAD34 revierte el fenotipo tóxico provocado por tau, a temprana edad. Sin embargo, a lo largo del tiempo este efecto se pierde. Y en el caso de ATF4 no encontramos diferencias. Si bien se esperaría lo contrario, quizás los niveles de disminución de ATF4 con esta herramienta no son suficientes. Entonces, la vía de PERC tendría un efecto protector frente a la toxicidad de tau, pero solo a temprana edad. Entonces, de estos resultados podemos decir que la sobreexpresión de tau humana en Drosophila no activa la vía de IRE1. Esto, si recuerdan, lo mencioné en la introducción, es contrario a la única publicación que existe, pero bueno, ellos usaron una variante de tau mucho más agresiva. Y es posible que la vía de PERC sí se active por la sobreexpresión de tau humana y que tendría un rol protectivo solo a temprana edad. Bien, entonces, en nuestros estudios sobre neurotoxicidad de amiloides de Drosophila, ya se sabía y también se ha estudiado en nuestro laboratorio que la expresión de A-beta induce una toxicidad dependiente de la dosis y de la edad. Y se ha propuesto, y aún se sostiene, una relación neurotóxica entre A-beta y fosfotau. Nosotros encontramos que la acumulación de oligómeros al sobreexpresar a DAN inducirían un efecto tóxico dependiente de la dosis. Y además, al compararlo con la expresión de A-beta, esta toxicidad es mucho mayor. Sin embargo, no pudimos detectar una relación neurotóxica entre ADAN y fosfotau. Respecto a tau, encontramos que la toxicidad está asociada al nivel de expresión y a la fosforilación. Y en los 3 casos encontramos que se activaría la respuesta de proteínas mal plegadas. Detectamos mecanismos neuroprotectivos respecto a esta respuesta. En el caso de A-beta y ADAN, la vía de IRE1 tendría un rol protectivo. Y en el caso de tau, la vía de PERC, aunque sea a temprana edad. Creemos que por el tiempo en el que se induce la neurotoxicidad y el estado metabólico de cada uno de estos sistemas, de estas células, esta respuesta no alcanzaría ni para revertir ni para detener la toxicidad.
Entonces predominarían mecanismos neurodegenerativos que eventualmente llevarían a la muerte neuronal. Las conclusiones generales del trabajo son que estos modelos nos permiten describir interacciones entre factores celulares y metabólicos que están asociados a la toxicidad inducida por amiloides. Es muy importante generar modelos confiables para estudiar estas cosas. A-beta y ADAN, a pesar de que tienen una diferencia de secuencia muy importante, participan activando vías similares, entre ellas estaría UPR, y de este modo promoverían la neurotoxicidad a través de mecanismos similares asociados a sus propiedades amiloides compartidas. Sin embargo, tendrían roles en mecanismos de toxicidad diferentes, como podría ser el caso de Tau según nuestros resultados, lo que nos hablaría de las diferencias específicas de cada amiloide. Y creemos que se necesita mayor conocimiento de las bases moleculares de las demencias asociadas a amiloides, porque solo de ese modo se podrán desarrollar eventualmente estrategias terapéuticas confiables y viables. Eso es todo de la presentación, 41 minutos. Voy a ser breve con los agradecimientos porque no quiero ponerme mal. En primer lugar, obviamente, a CONICET, que me dio la beca, que me permitió realizar este trabajo durante 5 años. La Universidad de Quilmes, que nuevamente me alojó como estudiante. Para mí es un placer estar acá. La Fundación Instituto Leloir, que es donde realicé el trabajo. En la fundación trabajamos en el laboratorio 104, que es el laboratorio de amiloidosis y neurodegeneración. Puse la de abajo la foto de mi inicio de doctorado, digamos, y esta sería la del final. Hay algunas personas que están en alguna foto y en la otra no. No voy a entrar en detalles de cada uno, pero específicamente quiero agradecer a Eduardo, que fue mi director de tesis, y es el jefe del laboratorio, y a Laura, que si bien no tiene una responsabilidad legal sobre mi doctorado, siempre estuvo dispuesta a ayudar en todo lo que pudo. A los demás, gracias. En particular, quiero hacer una mención a Silcho, que me ayudó un montón. El trabajo lo hacemos mucho en el Flyroom, que es el cuarto de moscas. Está la gente del Flyroom. Es un lugar genial para trabajar. En el pasillo trabajamos mucho con otros laboratorios que nos ayudan, como el 112, el 106, el 107, el 108. No quería hacer eso. Es tu culpa. Durante mi tesis todos los años presenté un avance al comité de seguimiento, que estaba conformado por Alejandro Rabosi, Fernando Pitozzi y Martín Aram, y bueno, agradezco sus sugerencias y sus consejos. Y bueno, a toda la comunidad de FIL, porque la verdad que es un lugar excelente para trabajar. Hay mucha gente que sostiene un montón de cosas que hace que el trabajo día a día sea más fácil. Por fuera de lo laboral está todo el resto. No voy a hablar de eso. En especial quiero agradecer a mis papás y a mi hermana de mis sobrinos. Y te amo. Gracias. No quería llorar, no era. Bueno, pero a veces pasa. Muchos saben.
arranco. Sí. Dale, hacemos ese orden. Listo. Bueno, me toca empezar, así que tengo el privilegio de ser la primera en felicitarte. Gracias. No, en serio, me gustó un montón tu tesis, estaba muy bien escrita, a mí me gustó, o sea, fluía. Para destacar es que usaste un montón de técnicas diferentes que para este tipo de... Bueno, sos un estudiante de doctorado, pero todavía estudiante al fin, y esto es una práctica pedagógica y estás aprendiendo, y cuantas más técnicas uno meta en una tesis te preparan para el futuro, y eso a mí me parece súper destacable. Bueno, y aprendí un montón, porque uno siempre que lee algo aprende un montón. Me alegro. Bueno, tengo un montón de... Sí, veo que anotaste mucho, Nara. Bueno, pero yo soy así. Entonces, te hago una pregunta inicial, como más filosófica, y después vamos a la figura. Bueno, te hago preguntitas de cosas que me quedaron como colgadas o que necesito un poco más de ayuda. Tus resultados son como... o sea, me gustó que fuiste muy honesta, dijiste esto me salió, esto no me salió, que es también parte de una tesis no tiene por qué ser lineal, como un paper, tiene como claramente 3 partes, dijiste esto no lo hice, esto no me salió, esto podría ser por esto, por lo otro y por lo demás allá, y eso a mí me re gustó. Ahora, cuando uno vaya a contar estas historias, las tiene que linealizar de una manera. Sí. Después ¿Cómo ves contar esto? O sea, ¿qué partes te parecen que tendrías que reforzar para linealizar, y cuál es la historia que te gustaría contar en el próximo paper que publiques? Yo creo que habría que profundizar un poco más en la relación entre Adán y Tao. Porque si bien no encontramos evidencias de que haya una relación similar a lo de Abeta, yo realmente creo que sí la hay. Y creo que es cuestión de afinar capaz las técnicas. El ensayo de geotaxis negativa es buenísimo porque es robusto, pero capaz hay algo que sí está pasando a un nivel mucho más no tan brusco, que no podamos detectar con ese ensayo. Capaz buscar otras técnicas más para evidenciar diferencias. También se pueden usar otras líneas. El problema es que la línea de Adán es demasiado tóxica, entonces a veces es muy difícil trabajar con ella. Bueno, como sabes, como está en homocigosis, es muy difícil de combinar con ciertas cosas. Pero yo creo que iría por ese lado. Me gustaría a mí me interesa más de todo lo que dice la comparación con la toxicidad que induce a beta, porque capaz hay que alejarse un poco de lo que es Alzheimer, a beta, viste, como que uno enfoca mucho ahí. Donde uno tiene más información. Claro, y capaz está bueno usar este tipo de herramientas, como esta enfermedad que no se estudia tanto, para encontrar otras vías que no han surgido o que no se han ocurrido al estudiar Alzheimer con las metodologías habituales. Yo creo que iría por ese lado. Respondí. A ver, ¿me pasas la tesis que está ahí adentro? Bueno, entonces voy a por mis banderitas. Bien. El primer western, claramente mejoraste un montón en tu western. No sé si la cronología de tu tesis es la que... Más o menos. Pero el primer western con el que uno se encuentra, que es la figura 17... Sí. No, o sea, le falta, a diferencia de los demás, hacia el final de toda la vida, obviamente cada anticuerpo es diferente y lo sé, pero como que hubiera sido como el puntapié inicial, hubiera estado bueno que tuviera la cuantificación que después en varios hiciste. Sí. Y no sé si en P23 como que... No sé si se ve como una sombrita. Una sombrita. Sí. Que también es como el frente de corrida, es como que es difícil a veces eso, pero hay como diferencias en el tamaño, si te fijas. Ok, sí, bueno, no me fue difícil y no soy además una bióloga molecular, yo estoy acostumbrada a los registros electrofisiológicos, entonces
Claro, sos como más. Me ayuda Sí, una cuantificación. Claro, o sea, como... sí, estoy de acuerdo. Es un western que a veces es difícil de lograr. Y bueno, de todos los que logré creo que ese es el más lindo. Así que es difícil a veces detectar a Dan porque es un anticuerpo policlonal, entonces... Por lo mismo, de hecho, me re gustó que ahí no se veía, pero acá se ve, y explotaste poco la inmunofluorescencia. No sé si era porque era difícil esto también, pero acá se veía bastante... ¿Vos decís para cuantificarla? Claro, no sé si era posible o no, pero lo que tiene la inmunofluorescencia en el cerebro entero que no tiene el western es la posibilidad de ver dónde más, dónde menos, en qué zona del cerebro más. Sí, estoy de acuerdo. Y eso me parece que lo podrías haber explotado un poco más para, bueno... Sí, bueno, igual también viste que a veces hacer analizar todo el cerebro, ver dónde se acumula, dónde no, es un trabajo de mucho tiempo. Obvio. Entonces uno le pone pila a una cosa o a otra y claramente, o sea, con el diario del lunes uno puede hacer miles de críticas de sugerencias, y podrías hacer 2, 3 y hasta 4 tesis de doctorado más con cosas muy interesantes que podrías sacar acá. Pero tenés cosas más interesantes que hacer prontamente. Bueno, y te hago una crítica más y después les paso, si quieren, el micrófono acá a los muchachos y después, que es una crítica a todos nosotros, que es la de usar gráficos de barras en general, o sea, en las ciencias biomédicas nosotros tendemos... Nos quedamos en Bernal, chicos. Creo que sí, ¿no? Tendemos a utilizar este tipo de gráfico de barra con su error estándar para mostrar nuestras cuantificaciones de fenómenos biológicos, y este último tiempo, en particular este año, hubo muchísimas publicaciones y comentarios en revistas científicas sobre dejar de usar este tipo de gráficos y empezar a usar gráficos de puntos en los cuales uno pueda ver, viste que hay toda una movida, o sea, y obviamente uno no quiere analizar todos sus datos, pero cuando lo hagas para una figura de un paper o para tu postdoc o para... Me parece que, porque yo también tengo miles de cosas así, por eso digo que es una crítica para todos. Sí, es como cambiar de paradigma. Exacto, hay como una especie de movimiento de cambio de paradigma hacia una cosa más honesta, en el sentido de que para que se vea bien las desviaciones, sus datos y muestra la distribución, y es algo que me parece que todos tenemos como que concientizar, porque como que da fiaca cambiar, pero no sé, como la crisis de reproducibilidad de las cosas, como que ayuda a ver realmente todos los datos. Estoy de acuerdo, tenés razón. Bueno, tengo un par más, pero paso y así no se hace eterno. Dale. A ver, Nadia. Mira, yo me pasó bastante lo que le pasó a Nara, digamos, o sea, la lectura de la tesis me pareció súper fluida. O sea, primero te felicito, me olvidé felicitarte. Te felicito sobre todo porque me gusta la felicitación institucional, en el sentido de que vos te tomaste, a veces yo he visto tesis en donde no se agradece a las instituciones, o se las deja medio como por defecto, digamos, y es un momento en que la ciencia necesita instituciones, bueno, entonces me parece que eso está bueno que se tome en valor, digamos. Después, bueno, obviamente todos tus afectos y todas tus, o sea, me hiciste emocionar también a mí porque... ¿Sí? No, yo igual últimamente me emociono mucho por todo, pero bueno, no importa. Me parece que está bueno el tema de poner en valor lo que es la construcción de un doctorado, que vos, digamos, lo hiciste con mucho esfuerzo y con mucha responsabilidad, digamos, ¿no? O sea, y eso se deja ver en la tesis, que hay un compromiso con el laburo que hiciste, que está muy bueno, y bueno, por ese lado te felicito. Después, bueno, no sé, me encontré con muchas cosas. Una cosa que me gustó también fue que las cosas que me iban apareciendo como dudas,
que digo, esto habría que ver, o cosas que ibas interpretando en los resultados, después estaban discutidas. Y que a mí me parecía esto me hace ruido, qué sé yo, iba y de golpe me lo encontraba en la discusión, que la ponías en discusión y eso está bueno. Hay un poco un regodeo ahí, ¿no? Del lector que dice, bueno, qué copado que el otro piense lo mismo, ¿no? O sea, está bueno eso. Bueno, me alegro. Y bueno, no estaba tan errado en ver el hueco acá y qué sé yo, esas cosas. Pero bueno, después de detalles, no sé, anoté una cantidad de cosas acá. A ver, ¿por dónde puedo empezar? Déjame ver. Bueno, una cosa que discutís acá, no sé, voy a empezar por algo, más o menos rápido, es que cuando mostrás las inmunofluorescencias, yo no tenía claro en dónde se expresaba Adán, vos elegiste una zona del cerebro y la mostraste y la cuantificaste. Sí, pero no estaba la fotito. Sí, está la foto, digo, pero yo no sabía si era generalizada o estaba yendo ahí solamente por alguna cuestión. Es donde más se acumula, es donde detectamos, claro, esa fotito, claro, es donde en la zona donde encontramos que se acumulan más. También es el caso de A-beta y de otros péptidos que analizamos. Y es que en realidad no hicimos una separación de las distintas estructuras como para identificar específicamente cuáles. Claro, entonces no podría decirte exactamente qué estructura es. Está bien. Después vos decís que, bueno, habría que ver un poco la distribución anatómica de la Para mí eso sería re interesante, pero es lo que le decía Nara, me parece es un trabajo re largo. Obvio. De hecho, porque una de las cosas más interesantes de este tipo de enfermedades es por qué, muchas veces estas proteínas y estos péptidos se expresan en todo el cerebro, porque claro, algunos, exacto, sí, para mí eso sería la tesis de otra persona. Sí, hay una parte de eso que me pareció que no era un detalle menor, pero vos lo discutís y decís, bueno, habría que ver bien morfológicamente o digamos qué correlación tiene con las funciones de la mosca y lo que fuera, digamos. Pero bueno, nada. No sé, acá hay un detalle de una interpretación que haces que me llamó la atención lo de P23, que baja mucho la sobrevida cuando sobreexpresás. Sí, raro. A mí no te puedo decir otra cosa que a mí también me llama la atención. No, o sea, son cosas de la biología que uno a veces no puede simplemente explicar. Igual son modelos que a veces son medio forzados, pero bueno, o sea, está sobreexpresando una proteína. Claro, sí, tal cual, sí. Después, acá dice, bueno, acá creo que hay una cosa que había anotado que ahora la entendí, así que no te la voy a preguntar, porque no entendía por qué interpretabas una cosa, no importa. En la parte de tau humana, no está estudiado qué pasa con low, ¿no? En la figura 36, con la tau low. No sé si hubiera sido interesante comparar ahí qué pasa con la high. Sí, también, sí, estoy de acuerdo. Me parece que estaba bueno meterlo en el diseño y también. Sí, en realidad fue cuestiones de tiempo y organización, pero sí estoy de acuerdo. Hubiese estado bueno analizar los dos casos para ver si bajos niveles de tau alcanzan para generar un efecto tóxico con A-beta. Y sí, capaz también, sí, para ver si también había igualdad en el fenotipo con A-beta, sí, estoy de acuerdo. Eso fue básicamente una cuestión de tiempo. Después, bueno, una cosa en la leyenda, detalles que anoto para que eventualmente veas. Decía, en ANOVA 2 factores pareados, en la figura 40B. Es un detalle que no sé si te pasó, es medio una tontería en este momento, 40. Pero me llamó la atención que es una ANOVA pareado cuando estás sacrificando los bichos, digamos, ¿dónde está la muestra pareada? O sea, se refiere... ¿Pareado? ¿Pareado con qué? Capaz me quedó... Era no pareado, no importa, es un detalle. Quedó ahí y yo dije, ¿por qué pareado? Pero bueno, no pasa nada. Sí, no. ¿Qué sé yo? Sí, me debe haber quedado de que lo copié de otra figura. Bueno, después una cosa que interpretás acá, que me llamó la atención también, que es que decís que cuando en los experimentos que sobreexpresás XBP1,
¿Por qué decís que hay efecto neuroprotector? Está sobreexpresando P23 y decís que hay efecto neuroprotector de XBP1. En el caso del control que también aumentaba. Claro, o sea, ¿qué significa que ese efecto neuroprotector? No, porque también se veía una mejora que estaba asociada a... puede ser otra cosa, digo, que no tenga que ver con... Sí, en realidad puede ser cualquier cosa, esa fue lo que yo interpreté, posiblemente como lo estoy expresando en las neuronas, y bueno, tenemos una mejora. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se dio esa diferencia? Realmente no lo puedo justificar con la hipótesis que yo tengo. Seguramente sea algo que no esté relacionado directamente con la toxicidad posible de esta sobreexpresión, como decís vos, abrupta de P23. Pero claro, como te baja la performance, te mejora la performance de... Claro, como mejora, hay algo que está ocurriendo, capaz no tiene nada que ver con P23, sino que es algún efecto general de la neurona que, bueno, de algún modo puede afrontar mejor la toxicidad que provoca esta sobreacumulación de P23. También P23 puede ser que se esté sobreacumulando y que... Sí, claramente. Obviamente que puede pasar eso también, sí. Después, en términos generales, yo me preguntaba es una cosa que me preguntaba por los mutantes en general, digamos, que usaste, que no hay ninguno inducible. Después en la discusión ponés que hay mutantes inducibles. Sí, pero claro, esto es neurodegenerativo, querés ver neurodegeneración, y estos bichos vienen de cero, así, digamos. Entonces, el desarrollo, ahí no sabes qué pasa, pregunto porque... Sí, a mí me hubiese gustado hacer ensayos induciendo a Adán desde el nacimiento, digamos, desde la eclosión, porque en realidad seguramente está afectando un montón en el desarrollo. No sabemos a qué nivel, pero bueno, es complejo las cuestiones de las herramientas genéticas, porque el promotor, que hay que combinarlo con la homocigosis, entonces uno termina posponiendo un poco a veces algunos ensayos, pero la verdad que... Hacer los experimentos, hacer el desarrollo a menor temperatura, simplemente, incluso eso puede ser. Claro. Trabajar. Claro, eso provino de como vos sabés, los trabajos anteriores en los que se estaba trabajando a 28 todo el tiempo, entonces yo continué. ¿Lo desarrollas a 20 y después? Menos de 25 incluso, decís vos. Sí, porque ahí el CAL4 está muy activo, entonces, si vos querés que no esté nada activo, le pones un CAL80 termosensible y lo haces como realmente inducible. Claro. Pero tenés que poner otro elemento P y por ahí la se complica porque pero por ahí simplemente va a hacer el desarrollo a menor temperatura y después pasarlo. Sí, es verdad. Por ahí se te induce simplemente porque el CAL4 es mucho más activo. Sí, tal cual, sí, sería una buena solución. Claro, porque además me llamó la atención porque había bichos que a los 3 días post eclosión ya estaban tarados, digamos, ya no subían ni 1 centímetro la columnita, y bueno, estos bichos ya vienen mal. Sí, claramente. O, no sé, si es posible construir un modelo, por ejemplo, donde se afecte tau, no sé si es posible eso, donde se afecte se aumente la fosforilación de tau, no sé si es posible. Hay mutantes que son como fosfomimic, se le dice que tienen mutaciones por glutamato, glutamato. Y bueno, sí, también se han estudiado esas cosas, sí. Lo que pasa es que si tienen un montón de sitios fosforilados, es como más difícil a veces de analizar las que existen. Esta, como tenía solo 2 sitios, capaz estaba bueno para hacer un análisis más puntual, pero sí existe eso, también se puede hacer análisis. No hay una que imite la fosforilación de estos 2 sitios solos. No, eso me lo imagino, de hecho lo discutís vos. No sé si... En algún lado está dicho que no está claro bien cómo es el mecanismo de fosforilación, ahora no me acuerdo bien. Claro, hay un montón de cosas que se proponen. Hay un montón de regulares, puede ser la defosforilación también. Exacto, y aparte no se sabe si hay algún sitio específico que es como el responsable, entonces habría que ir tocando como de a poco. Incluso vos decís que esos 2 sitios de fosforilación promueven la fosforilación de otros. Sí, se ha propuesto eso, tal cual. Bueno, nada, no me extiendo mucho más. Te hago una pregunta que a mí, como biólogo recalcitrante que soy, me Mirá que yo no soy bióloga. No, yo
cuando leo modelo complejo, a mí hay una parte que me toca la vena de biólogo de fábrica, digamos, no sé. A ver, ¿por qué no te parece complejo? Definir complejidad no importa, es una discusión, digamos. Definir complejidad. Mara, vos estás conmigo, ¿no? Complejidad en biología. ¿Qué es complejo? Yo no sé si ¿Es complejo o que no es complejo? Él dice que no es complejo. No, yo dije que vos dijiste que había que llevar a escala de modelos complejos, más complejos. No, me refiero en comparación con cultivos celulares, que simplemente... No, con Drosophila lo dijiste, me parece. Por eso, a Drosophila en comparación con cultivos celulares. Eso es lo que me refería. Dijiste como que Drosophila no era un modelo tan complejo, eso entendí yo. No creo haber dicho. A mí me parece que no, pero bueno, estamos de acuerdo. No creo que Drosophila sea un modelo que no sea complejo. Listo. Capaz no fue la palabra exacta y lo quería comparar con mamíferos en el sentido de más similar a humano, pero no en complejidad. Los roedores no nos han dicho demasiado. No, sí, es verdad, a veces complican más las cosas. Y yo estuve viendo cosas no importa, porque bueno, preparé una clase de una materia de acá, que hay modelos, digamos, hay un tema con la longevidad que no termino de entender muy bien, pero digamos las especies que tienen mayor masa, digamos, y, digamos, tienen menor tasa metabólica específica, y son más longevas, reproducen mejor los déficits del Alzheimer. Claro, porque digamos, es muy dependiente de la edad de este tipo de enfermedades. Incluso los roedores no llegan a no. Para ver cosas cognitivas o lo que sea. Sí, es verdad. Lo que pasa es que también es una cuestión de costos. O sea, uno no puede tener animales eternamente, pero sí, obviamente. Sí, ni hablar. Claro, y ético, sí, es verdad. Sí, no sé cuán poco ético es machacar una mosca, pero bueno. No le importa. No sé. Mira, si no, intercambiamos. Son iguales. Bueno, felicitaciones por la tesis. Realmente me resultó muy amena la lectura que me escribí en el dictamen. Claro, cuando uno está acostumbrado a leer de Alzheimer y ve el primer resultado donde vos encontrás que la fosforilación ahí te baja, en presencia de Adán por 2, si recuerdo bien. Luego, cuando sigo con la lectura, realmente debo felicitarte porque está muy bien redireccionada y encauzada hacia una discusión que termina siendo muy fructífera. Bueno, respecto a las cuestiones técnicas, me imagino que ya la comisión de seguimiento te pidió detalles. Yo me encontré con dos cosas que me llamaron la atención. Sí. En una coincido con la doctora, en el Western blot de la figura 17, vos hablas de la detección del monómero y del tetrámero. Sí. Está bien en términos bioquímicos estrictos. A mí me parece que la detección del monómero es negativa con respecto al background, no hay monómero en Adán por 2, pero eso no importa. No encontré demasiada discusión respecto a la aparición del tetrámero en tu tesis. En el contexto de esto puesto en otros modelos, mencionaste que había otros modelos en los cuales también trabajaban con Adán. ¿Qué podría significar? Y otra cosa es, ¿qué está detectando tu anticuerpo? ¿Qué secuencia? ¿Ese tetrámero es el mismo que un tetrámero de beta? Estamos hablando de otra secuencia, me imagino. No, sí. Entonces, creo que me perdí tu primera pregunta. En primer lugar, respecto al Western, sí es verdad. Es un Western, de vuelta, que es con un anticuerpo que es policlonal, y hay como lo que se ve ahí, que ella decía con P23, es como que es el frente de corrida. Si vos mirás, Adán está un poquito más abajo. Sí. Tiene otro peso molecular, por eso nosotros decimos que es Adán. Sí, eso es además de que está el péptido sintético que corre en la primera calle, que lo hicimos, también lo agregamos a un machacado de cabezas como para ver cómo corre con otras proteínas, y por eso
tenemos cierta seguridad de que es el péptido. Pero sí, es totalmente válida la incertidumbre, porque yo también admito que hay una sombra en la parte de P23. Nos centremos en el tetrámero. Respecto al tetrámero, es de Adán, porque es un anticuerpo específico contra la secuencia de Adán, no detectaría otra cosa, así que no es como el A11 que detecta oligómeros. No me acuerdo bien la pregunta. Te estoy preguntando en función de la relevancia en el contexto de Alzheimer del tetrámero Adán. Claro. En función de datos en otros modelos celulares o... Creo que mencionaste también en ratón. Claro, o sea, lo que proponemos y también está muy asociado a lo que ocurre en la enfermedad, porque en la demencia familiar danesa no hay acumulación de fibras, no se forman las fibras. Hay solo acumulación de especies que no son fibrilares. Entonces, este tetrámero estaría hablando de una toxicidad de los oligómeros, que son las especies intermediarias, que es lo que se propone ampliamente, y por eso yo creo que esta enfermedad es mucho más agresiva que en el caso de A-beta, como que se desencadena más rápidamente y es de inicio mucho más temprano. No sé si te estoy respondiendo. Sí. Hay otra, desde el punto de vista técnico, simplemente estoy ahondando en detalles porque en general la presentación de las figuras es muy buena, no hay demasiadas dudas. La figura 21, donde vos sostenés en la discusión que hay un ligero incremento en los niveles de tubulina. Uno mira la figura 21B y hay 3 determinaciones donde en una el incremento es de casi el 90%, mientras que en las otras 2 es solo el 20%. Me llamó la atención ese punto y la pregunta es si ese punto por ahí no estaba más allá. ¿De tubulina? ¿Estás hablando de...? De la figura 21. Perdón, actina. Bien, vos decís que... El punto ese que tenés arriba, que es muy distinto de los otros 2, no pudo ser excluido por ningún criterio estadístico, esa es la pregunta. En el caso de... A la derecha. Sí. Llama la atención que siendo una molécula tan abundante de semejante variabilidad, no, y sin tener un efecto, porque es una proteína importante, estructural importante. Vos decís si hay algún efecto de ese aumento de actina que estaría relacionado a otra cosa, o ¿por qué no descarté ese punto? Me pregunto qué puede haber pasado técnicamente, porque es el único ejemplo de todos los gráficos en los cuales hay semejante dispersión. Sí, igual no sé si es semejante, porque... Está en 90% y el resto está en 20%. Sí, bueno, puede ser. La verdad que... Pero eso es nada, una cuestión técnica. Respecto a los... O sea, sería cuestión de sumar Ns para poder... Sí, claro. Disminuir esa dispersión. Si existe algún criterio estadístico en el que ese punto salga, deberás hacer pero aún así tenía capaz un poco más de N para poder descartar ese punto. No, me llamó la atención porque en el resto de los gráficos los valores son muy, muy cerrados. Igual los N de estrellas que siempre me llaman la atención. Es... Sí, no, por eso, hay que hacer más. Sino que además, siendo riguroso estadísticamente, no sabes nada de la distribución de los datos. Sí, estoy de acuerdo. Es muy difícil de decirlo. Con respecto a la estadística, creo que en ningún momento mencionas si tu valor es decir una distribución normal y si... O sea, te vas voy directamente a la... general, sí, como que lo doy por sentado. Resulta muy dificultoso tener un test robusto para decir... Claro. Sí, en realidad hubo casos en los que sí hicimos muchas más repeticiones, en los casos que no se pudieron hacer, no se hicieron como fue este caso, pero seguramente es una cuestión de subir la cantidad de repeticiones. Sí, no, porque, o sea, en términos de la interpretación no varía, simplemente es una cuestión de
digamos, puramente matemática, porque vos estás diciendo que no es significativo, sí. Por lo cual el cambio... Sí, igual también en ese caso se discutía, o sea, si bien dije que no era significativo, porque no era significativo, o sea, no, que, o sea, discutí un poco ese resultado porque era un poco controversial, pero sí, estoy de acuerdo, seguramente hay que repetir. Claro, había como un leve aumento que es como un poco difícil de justificar porque estaría aumentando. Sí, el que elegiste como representativo muestra que hay un poco más de tau total, que es lo que vos decís. Sí, pero la fosforilación no se ve. La fosforilación, por poner que igual es una cuestión matemática, vos decís acá hay más, entonces después cuando haces el ratio claro, te da menos, sí. Pero la actina parece como que también habría más. No sé, claro. Si un poco... No, quizás es la foto por eso, justamente mejor elegir una foto sí, sí, que se vea, que vaya mucho más en concordarse con lo que digo. Sí. Bueno, y después dos cosas. Bueno, obviamente si estamos ahondando en estos detalles es porque realmente la calidad del trabajo es muy buena, no es que, bueno, que sea, estamos tratando de encontrar cosas a discutir en las figuras, pero me interesa más en términos generales. Si pones tu tesis en el contexto, vos arrancás la discusión con un párrafo que es bastante fuerte en el campo del Alzheimer, donde decís que no es más sostenible la hipótesis de la cascada amiloide. La hipótesis lineal. Lineal, exactamente. Bueno, dame tu opinión general y contextualizá con tu trabajo. ¿Por qué vos pensás eso? Más allá del trabajo específico de tesis, en función de lo que has leído durante todo el doctorado y demás. Yo creo que la enfermedad de Alzheimer, hablando solo de Alzheimer y del caso esporádico principalmente, que es como el que más nos interesa porque no entendemos por qué ocurre, es una enfermedad multifactorial. No podemos tratar de hacer esto y resultado. A veces se trata como de hacer eso. Y yo creo que está muy asociado al hecho de que en la enfermedad de Alzheimer se acumula beta, se acumula fosfotao. Eso es lo que se utiliza para diagnosticar a los enfermos post-mortem. Entonces es como que está el foco ahí, pero es súper importante que hay al contrario, personas que clínicamente están en un estado perfecto, presentan acumulación de estas dos proteínas y no tienen ningún déficit cognitivo en absoluto. Entonces hay que salir un poco de esta centralización a beta, tau. Yo creo que son súper importantes, pero hay que pensarlo como una cosa que involucra un montón de rutas metabólicas y factores que yo creo que todavía falta como un poquito más para encontrar por dónde va la cosa. Creo que por donde se está yendo, no sé, como que me da la sensación que tratamos de encontrar justificativos. Claro, eso también es súper importante. Yo, obviamente no estudié nada de eso, pero eso es súper importante. La acumulación de los péptidos en la vasculatura es evidente, también ocurre en la demencia danesa. Ahí capaz hay una cuestión que no está, no es directamente neuronal y que uno está enfocándose en la neurona y capaz se están afectando otro tipo de sistemas como podría ser ese, sí, tal cual. Igual la glía nosotros tenemos evidencias de que son resistentes a la toxicidad beta, por lo menos en ensayos en el laboratorio. Así que sí, para mí son enfermedades demasiado complejas que hay que pensarlas. Si bien uno trata de hacerlo como más acotado para poder hacer un estudio, pero enfocar siempre en el mismo lugar me parece que no nos va a llevar a ningún lado, por eso no habría que continuar con esa hipótesis tan lineal. Yo no. ¿Adán con repo lo expresaste? No. No, yo no lo hice. También en términos generales, el tema de la respuesta mediada por el IAR, y vos mostraste algunos actores relevantes ahí que en algunos casos no estaban participando, no te dieron rescue de
del fenotipo. Perdón, en el caso, no te escuché el principio. En el caso de las vías que vos identificaste, o sea, estás demostrando que hay una dependencia del IAR, de la respuesta de IAR, del IAR en la toxicidad de lo que has medido. Ah, IAR, no te entendía la palabra, disculpame, IAR. La retículo endoplásmico, disculpa. IAR. La cuestión es, ¿qué vía pensás vos o qué medición hubieses querido hacer, o quizás hayas hecho pero no está incluida, que te podría producir un rescue de la toxicidad de Adán? No, yo no creo que ninguna, un rescue ninguna. Por de vuelta lo mismo, o sea, yo creo que esta es una respuesta más que monta la neurona para poder afrontar la neurotoxicidad. Se podrá mejorar un poco, rescatar, no creo que, o sea, Adán para mí es demasiado tóxico, no se va a poder, o por lo menos en nuestro modelo, habría que tratar de generar un modelo un poco más suave. Rescatar la toxicidad no creo que sea algo viable, algo posible. Sí creo que la vía de IRE tendría un rol protectivo, habría que ver de qué otra manera se modula para ver si se puede mejorar el fenotipo tóxico provocado por Adán, pero enfocaría en la vía de IRE 1. Quizás, bueno, el UAS de XBP1, en realidad, en el caso de beta, la mejora que genera es muy leve. Habría que revisar la publicación del laboratorio. Es algo muy suave, entonces, obviamente la toxicidad es mucho más agresiva y no alcanza. Capaz habría que conseguir una línea que exprese mayores niveles de XBP1. Pero yo creo que por esa vía sí se podría conseguir una mejora. Perfecto. Respecto al... vos pudiste trabajar ahí particularmente con la expresión PAN en neuronas y también en neuronas glutamatérgicas. ¿Hay alguna forma de trabajar en drosófila viendo efectos sobre neuronas inhibitorias? Sí. ¿Hay algún...? Sí, es cuestión de cambiar los promotores. Igual en el caso de drosófila, las glutamatérgicas no son inhibitorias, o estoy confundida. Tendrían que usar GABAérgica para GABAérgica. O sea, el neurotransmisor inhibitorio más importante es GABA. Sí, es cuestión de cambiar el promotor. Sí. El glutamato en particular puede funcionar como inhibitorio. Claro, en drosófila. Sobre todo en el sistema nervioso central. Sí. Es cuestión de cambiar el promotor, pero bueno, se supone que en Alzheimer los tipos neuronales que están más afectados son la colinérgica y la glutamatérgica, por eso apuntamos para ese lado, como subset neuronal. No, siempre es bueno ver la cuestión del balance excitatorio-inhibitorio. Al menos en todos los modelos, otros modelos, por ejemplo, ratón se estila mucho analizar las dos facetas en paralelo. Es como que cuando lo vi digo, ¿habrá algún modelo ya para estudiar esto? Con Adán obviamente no, porque es el único modelo. Pero con el caso de beta la verdad que no te podría responder con seguridad, pero sí es algo que se puede trabajar. Pero está buenísima la estrategia de bajar la cantidad de... Claro. De hecho, hay una parte que no me acuerdo cuál era, que decís más adelante que no se puede porque es letal, que después hubiera estado bueno que ¿cuál era? Cuando haces Adán con Tau High, se te mueren. Sí. Si lo hubieras hecho bien eso con Big Blue en vez de con por ahí te sobrevivías y era como una estrategia que usas entiendo. la tercera parte. Claro, sí, entiendo. Sí, está muy bueno. Sí, es algo para tener en cuenta. Sí, la verdad que no lo había tenido en cuenta. En la mayoría la verdad que la mayoría de las cosas que se hacen con A-beta son con PAN neuronal. Son con ELAB, con distintos ELAB que expresan mayor o menor intensidad. Mayor o menor GAL4, digamos, con promotor más o menos fuerte, pero sí es algo interesante. ¿Nara? No, dale, preguntá. No, tenés un montón de cosas. No, pero ya fui preguntando en el medio, me parece que está cualquier cosa. Hay cosas por ahí que sí. son, para mí son menores, qué sé yo. Tal cual. Sí.
Bueno, ¿listo? Bueno, gracias. En la ciudad de Bernal, a los 30 días del mes de septiembre de 2019, y siendo las 12:30 horas, los que suscriben Nara Muraro, Alejandro Sodero y Juan José Chiesa, constituidos en jurados de evaluación de la tesis doctoral Estudio de la neurotoxicidad de péptidos amiloides y proteína tau asociados a demencias humanas en el sistema nervioso de Drosófila, dirigida por Eduardo Miguel Castaño y codirigida por María Silvina Márcora, se reúnen para discutir sobre el trabajo de la doctoranda Nadia Irina Bocay, DNI 34.205.134, y manifiestan que la tesis de la doctoranda estudia el rol de péptidos amiloides y la proteína tau en un modelo de enfermedad neurodegenerativa en Drosófila, abordando parte de los mecanismos involucrados en la neurotoxicidad. El manuscrito está bien redactado y estructurado, presentando una extensión adecuada e imágenes y figuras de buena calidad. En la introducción se exponen de manera exhaustiva los antecedentes respecto al tema de estudio, utilizando bibliografía actualizada. La construcción de la hipótesis está bien fundamentada y los objetivos experimentales bien delimitados. La sección de materiales y métodos describe en detalle las diferentes y variadas técnicas en biología molecular utilizadas por la doctoranda, así como la correcta genotipificación y fenotipificación de los mutantes utilizados. La sección de resultados presenta datos experimentales suficientes para una tesis doctoral. Los análisis estadísticos son adecuados para este tipo de datos. La discusión de los resultados es exhaustiva y como hallazgos relevantes se propone la participación diferencial de los péptidos amiloides estudiados en los efectos neurotóxicos observados, en virtud de sus interacciones con la proteína tau mediante la activación de vías de señalización específicas. Parte de los resultados fueron publicados en una revista especializada sobre el tema, Journal of Alzheimer's Disease, y consta con publicaciones de coautoría. En la exposición oral, la tesista expuso claramente y respondió a las preguntas del jurado con solvencia, demostrando un amplio conocimiento de la literatura científica. Por lo tanto, el jurado considera que el trabajo presentado reúne los requisitos solicitados para la aprobación del trabajo final perteneciente al grado de doctora de la Universidad Nacional de Quilmes en Ciencia y Tecnología. Por lo arriba expuesto, se decide por unanimidad calificar el trabajo de tesis doctoral presentado como aprobado con la calificación 10 sobresaliente.